Me decía que estoy orando por el grupo que estuvo al principio. No veo a alguno de los que estaban al principio y Dios ha añadido otros. ¡Qué bendición! Sí, otro tiene miedo porque es un barrio... Del barrio, pero no es un barrio peligroso, es un barrio obrero. ¿En serio que no venía por el barrio? Sí, es un barrio normal, es como un barrio de Colombia. Ese barrio obrero es bueno y hombre, sí, yo voy con seguridad aquí por esta La calzada, la casa esa que hay en la costa. no te digo por aquí. A las letanías. Yo trabajo, ahí abajo en el taller que hay unos clavados allí, tengo un llevado, o sea, que está por ahí. Sí, ¿De qué sale el campo? Sí, donde la residencia, sí. Vale. Allí a Ley empezaron. Pero seguirán llegando. ¿Qué? A ley en los carritos. Hombre, eso sí, homosexual. Pero porque la mujer. Es que una vez, creo que te conté, cuando fuimos a compartir evangelio, una mujer me empujó y una hermana como se asustó un poco y entonces su madre no quiere que vaya más, que venga más con nosotros. Pero ella algo así. Sí, qué insistió pena. y nosotros decimos Eso deja muchas veces el enemigo hace para ¿Pero es lesbiana o qué? ¿Has dicho? Sí, Sí, pero no pasa nada, no pasa Pero nada. a ella no le estaban predicando, simplemente a Qué bueno. Bueno, Ley, ¿me dices cuándo empezamos? Como queráis. Sí, ya podemos empezar. Pues lo otro ya está llegando, pero nosotros podemos empezar. seguirán. Como se está grabando, no hay Sí, problema. pueden ver la grabación. Excelente. Bueno, chicos, buenas noches, creo que allá, buenas tardes desde acá, desde Texas. Un gusto saludarlos nuevamente, es una bendición para mí poder compartir. He estado hablando mucho y oro mucho por este tiempo juntos, pero créanme que hay muchísima gente orando por ustedes y con mucha expectativa de lo que Dios haga a través de sus vidas, de verdad. Así que gracias por tomarse el tiempo. Aquellos que son nuevos y no conozco, pues un placer. Mi nombre es Willer, estamos para servirles y quiero dejar la tarea a Ley y a los más antiguos de poder preparar y compartir las herramientas que ya han recibido anteriormente, compartirla con los nuevos para que todos estemos sintonizados en el mismo canal. Como les decíamos, todas estas herramientas que estamos viendo es parte de un movimiento que se llama No Play Left en inglés o Ningún Lugar Sin Alcanzar en español. Es un movimiento que está en diferentes partes del mundo plantando iglesias en casas, en cafeterías, en diferentes lugares. Y el propósito de las herramientas es hacer discípulos que hacen discípulos. ¿Sí? La idea no es que solamente yo adquiera las herramientas, sino que se pueda replicar en otros y en nuevos discípulos. ¿Sí? Así que hoy voy a compartir algo, otra herramienta que tiene que ver con el formato del discipulado. Luego lo voy a modelar cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, esta herramienta se conoce como 3 tercios, ¿sí? Y si ustedes tienen ahí algo para dibujar, voy a compartir mi pantalla y voy a ir dibujando. Muchas de estas herramientas usualmente las manejamos en papel. ¿Por qué? Porque queremos que sean reproducibles. Usualmente he usado PowerPoint, pero no quiero usar todo el tiempo PowerPoint. ¿Por qué? Porque si me toca entrenar, por ejemplo, ahorita estoy en el auto, claro, tengo internet y tengo un iPad, ¿no? Pero la idea es que puedo usar las herramientas y puedo enseñarlas a otros simplemente con cosas muy básicas. Estas herramientas han sido diseñadas para que sean sencillas, pero a su vez reproducibles. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, hoy les voy a explicar un poquito acerca de los 3 tercios o el discipulado en 6 pasos. Y luego lo que vamos a hacer, y los que ya han estado anteriormente, vamos a modelar un ejemplo de las historias de esperanza. Los 6 pasos tienen que ver con el formato con el cual yo voy a empezar a discipular a otros, ¿sí? Y cómo el formato que yo voy a tener cuando tenga un grupo pequeño o un grupo de estudio bíblico, ¿sí? Entonces lo voy a explicar ahora y luego vamos a navegar dentro de todos esos 6 pasos revisando las historias de esperanza, ¿sí? ¿Ok? Entonces, como les dije la semana pasada, las historias de esperanza es el estudio inductivo que vamos a hacer con una persona que nos dio o luz amarilla o nos dio luz verde, ¿sí?
una persona luz amarilla que está interesada, tal vez no quiera recibir a Cristo, pero estaría interesada en estudiar la Biblia, o una persona de luz verde que creyó en el Señor o decidió recibir a Cristo y que estaría dispuesta a poder estudiar la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los 4 campos? Eso lo vamos a repasar la próxima semana, pero hablamos de los 4 campos. El primer campo era entrar. ¿Y cómo íbamos a entrar? ¿Se acuerdan? A Leer, orar, ir, personas en casa de paz, y los actos de misericordia. Ok, excelente. Entonces, ¿cómo vamos a entrar? Es decir, en el primer campo de cómo nosotros vamos a entrar, vamos a orar por nuestros mapaoicos, vamos a orar por una persona de paz, y también a través, ¿no?, de actos de bondad o actos de misericordia o actos de servicio ante los no creyentes, que me permitan tener conexión con ellos para luego sembrar el Evangelio. ¿Cómo íbamos a sembrar? Dijimos, a través de nuestro testimonio, a través de los 3 círculos y las historias de esperanza. ¿Se acuerdan? Entonces habíamos visto 2 de los 4 campos. Ahora vamos a revisar lo que es las historias de esperanza, pero primero quiero explicarles el formato de discipulado o los 3 tercios. Así que déjenme buscar aquí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Entonces, en una hojita vamos a llamar esto los 3 tercios. Y se llama 3 tercios. Perdón que no soy un buen dibujante, por eso uso el PowerPoint, pero no quiero usar demasiado PowerPoint para hacer práctico esto. Entonces, los 3 tercios, vamos a poner aquí, es el formato del discipulado. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer cuando estoy discipulando a alguien? Si tienen alguna pregunta, por favor, en el camino, no se preocupen en interrumpir, con mucho gusto podemos responder. Ok, entonces, en la primera parte, en el primer tercio, la primera parte del discipulado, lo que vamos a incluir o lo que vamos a hacer es lo que se conoce como cuidado personal, perdón mi letra, no sé qué pasa que está rayando feo esto, y rendición de cuentas. ¿Sí? Y la segunda parte es alabanza. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en cuidado personal? Cada vez que nos reunimos, y no te olvides, la meta es personas no creyentes. Entonces, si yo me reúno con un no creyente, lo que voy a hacer es preguntarle, ¿cómo estás? ¿No? ¿Hay algo con lo que puedo orar por ti? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la otro aspecto, rendición de cuentas, o se conoce también como testimonio de obediencia. Entonces aquí es, si hubo una tarea que se dejó la semana anterior, la idea es que aquí vamos a responder si la cumplimos o no, pero también la idea es de saber cómo está la persona en su tiempo de la oración, lectura de la palabra, si hay algún pecado en el que está luchando, ¿sí? Y si está haciendo discípulos o compartió el Evangelio. Esos 4 aspectos. Entonces, va a ser sobre el tiempo de la palabra, la oración, vida espiritual y obediencia en cuanto a evangelismo o discipulado. ¿Sí? Entonces, son 2 aspectos del tiempo discipulado al principio. Luego, ahorita lo voy a hacer todo esto para que nosotros lo voy a modelar para que lo podamos hacer. El segundo tercio, perdón, la primera parte del segundo tercio, la segunda parte del primer tercio es la historia. Esta es la parte donde ya tenemos el estudio bíblico, o mejor dicho, ya sea las historias de esperanza o cualquiera de los elementos que vamos a estar enseñando, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la historia?
aquí en la historia lo que vamos a hacer es que vamos a pedir a la persona que lea el pasaje que se va a estudiar. ¿Sí? Si una persona nueva que nunca ha visto la Biblia o algo, yo sugiero que se pueda leer 2 veces el pasaje. Luego, lo que vas a pedir a la persona es contar la historia en sus propias palabras. ¿Sí? ¿Okay? La segunda parte, el segundo tercio, tiene que ver con practicar. Si, por ejemplo, estabas enseñando, por ejemplo, el 4-1-1, ¿se acuerdan el 4-1, todo el entrenamiento? Entonces lo que vas a hacer allí es practicar eso. O practicar alguna de las herramientas que has venido enseñando, si es una persona nueva. Perdón, que no sé. La tercera parte, en el tercer tercio, perdón, lo que vamos a hacer es la visión. Y en la visión, lo que vamos a hacer es recordar a la persona por qué estamos haciendo lo que hacemos. Puedes usar un versículo bíblico, o aquí también se puede repasar lo que vamos a ver más adelante, que se conoce como el círculo de la iglesia. Y después les voy a explicar de qué se trata eso. Y el otro aspecto del tercer tercio se llama metas. Aquí definimos las metas para la próxima o la siguiente semana. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es el primer tercio? ¿Si alguien me lo puede decir? Cuidado personal. Dentro tiene tiempo de cuenta. Y ahí que ahí viene rendición de cuenta, el tiempo de oración, o su vida espiritual, ahí y eso. Y luego está la alabanza, y luego es el primer tramo. Luego el segundo, la historia, lee la persona el pasaje que se va a explicar, y luego después de haberlo leído, pues la persona lo cuenta con sus propias palabras. Perfecto. Y luego hay la práctica. Excelente. ¿Y el último tercio? El tercer tramo es visión, ¿no? Recordar a la persona. Ya. Recordar a la persona por qué hacemos esto y las metas. La visión. La visión. Excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, de aquí en adelante, chicos, escúchenme bien. En las próximas reuniones, como digo, no sé cuánto tiempo tienen de disponibilidad, pero de aquí en adelante, toda la reunión que tengamos con ustedes, vamos a modelar los 3 tercios. Es decir, cada vez que nos veamos, vamos a hacer, y no es que vamos a decir, ok, primer tercio, no, simplemente, ok, chicos, entramos directo al cuidado personal. Después del cuidado personal, yo sé que sigue la alabanza, podemos cantar alguna alabanza, podemos poner alguna canción, o podemos compartir algún salmo, algún versículo que exalte o hable de Dios. Mi sugerencia es que si lo vas a hacer con personas nuevos en la fe o no creyentes, tal vez la alabanza simplemente sea decirle a él una acción de, ¿hay algo que quieras agradecer a Dios? O mira, aquí hay un salmo que quiero leer para que veas quién es Dios. ¿Sí? Porque si lo pones a cantar no va a tener sentido para él todavía. ¿Sí me hago entender? Sino más bien más adelante en las próximas reuniones lo puedes hacer. Luego lo que vamos a hacer inmediatamente, entramos a lo que toca estudiar ese día,
vamos a practicar, luego les voy a compartir la visión y todo el asunto, y al final vamos a definir las metas antes de irnos, y siempre las metas que establezcamos y que cada uno ponga, cada vez que nos reunamos les voy a preguntar, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue con tu meta? Por eso es importantísimo la rendición de cuentas. ¿Estamos? ¿Me copian hasta ahí? Sí. Excelente. Entonces, ahorita vamos a entrar a mirar las historias de esperanza. Voy a mostrar una historia de esperanza y cómo debemos llevarla, cómo se debe hacerla. ¿Sí? Recuerden que las historias de esperanza están dentro de la siembra. Supuestamente ya he compartido el testimonio, ya compartí los 3 círculos, la persona me aceptó estudiar la Biblia, entonces voy a empezar a reunirme con él para ver las historias de esperanza. Entonces, la historia de esperanza está dentro de este formato que acabamos de ver. Entonces, voy a dejar aquí para que se pueda mirar cada aspecto del formato, pero voy a enfocarme en la reunión como que estuviese ya haciendo algo formal. ¿Me hago entender? ¿Sí me entienden? ¿Más o menos? ¿O sí me entienden? Sí. Ok, entonces hagamos de cuenta que la reunión empieza desde ahora y cada vez que nos veamos va a ser así. En la siguiente reunión voy a estar pidiendo a alguien que pueda hacer cada uno de estos elementos de nuestro formato discipular. Y cada vez que yo discipule o haga con alguien o con un grupo, vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo que va a variar va a ser obviamente la historia, según lo que se estudia ese día, la práctica, visión y metas. Pero el formato siempre será el mismo. Ahora alguno dirá, pero es que a mí me agrada esto y quiero añadirle otra cosa. El problema cuando añadimos otras cosas es que deja de ser reproducible. Supongamos que de pronto uno de ustedes va al parque, conoce a alguien de otro país y esta persona va al parque cada semana o cada vez y tú llegas, lo conoces, le presentas el evangelio, su testimonio, le presentas los 3 círculos, decide aceptar a Cristo, entonces no lo vas a llevar a tu iglesia, ahí mismo le vas a ofrecer empezar las historias de esperanza. Entonces, supongamos que tú te empiezas a reunir con él, vas a hacer exactamente lo que está aquí. ¿Por qué? Porque la idea es que si él viaja a otro lugar, él va a hacer exactamente lo mismo que tú hiciste con él. ¿Sí me hago entender? Esa es la idea que se ha reproducido. Ok, entonces, habiendo dicho eso, dijo el dermatólogo, vamos al grano. Así que vamos a empezar nuestra reunión y vamos a entrar entonces a ver todo el formato y lo voy a dejar ahí para que te hagan el seguimiento respectivo, pero enfoquémonos en lo que vamos a ver. ¿Ok? Chicos, ¿cómo les fue la semana pasada? ¿Se acuerdan que habíamos establecido como meta poder compartir el testimonio y los 3 círculos con alguien durante la semana? Me gustaría escuchar buenas noticias. ¿Cómo les fue? Alguien que pueda compartir si lo hizo y cómo le fue. Así, pero brevemente por el tema del tiempo, ¿ya? Sí, hubo una persona que un poco más o menos me mandó a... No voy a decir la palabra. ¿Es tu hermano? Y luego también hubo otra persona que empezó a preguntarme sobre otras iglesias, sobre los mormones y eso. Ah, ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo le fue? Yo sí compartí con una amiga, pero ella es testigo de Jehová. Entonces, un poco complicado. Y su novio todo el tiempo intentaba convencerme que ellos están correctos. Entonces, pues con el novio no hablamos tanto, porque yo sé que va a ser en vano, porque él quería convencerme, si yo también intentara convencer a él, va a ser así. Pero sí, porque ya hice una vez con su novia, que es mi amiga. Pues toda la tarde hablamos de la Biblia, ella me mostraba la Biblia de su versión y yo le mostraba mi Biblia. Creo que eso sí fue algo útil para ella y para mí, pero con el novio, porque ella muy así firme en lo que cree, entonces no evité la discusión con él. No, es que con ellos no se puede discutir.
ni tienen documentación para rebatírtelo todo, así que lo mejor que puedes hacer es intentar usar la Biblia de ellos. Horrible. Chicos, y una sugerencia, por ejemplo, en eso. No, nosotros no estamos para contender con la gente. Claro. Debemos dejar que la Biblia sea quien confronte. Entonces, por ejemplo, la idea no es tratar de mostrar que el cristianismo es mejor que los testigos o que los musulmanes, no. La idea es que tú te puedas acercar a gente que esté dispuesta a escuchar lo que Cristo hizo contigo. Ahora, si hay personas que dicen, no, mira, yo soy testigo, y son bastante abiertas, luz amarilla, la idea es que tú digas, oye, ¿y por qué no estudiamos y vemos juntos la Biblia sobre eso? Entonces, y llegas a introducir a las historias de esperanza. Nuestro objetivo es no persuadir, es que Dios hable. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, si la persona tú dices, mira, regálame unos minutos porque quiero contarte lo que pasó en mi vida. Y ahí comienza, hubo un tiempo en mi vida, vas a los 3 círculos, y luego él dice, no, no me interesa, o sí, me gustaría ver un poco más. ¿Qué te parece si nos reunimos aquí la próxima semana y estudiamos juntos la Biblia? ¿Qué te parece? Y ahí ya empiezo yo a seguir orando por esa persona. La idea es, por eso cuando sembramos, la idea es orar por gente que Dios está preparando para creer. Pero no se desaniman si las personas son firmes en sus convicciones, firmes con su religión. La idea es que nosotros compartamos y que Dios haga su parte. ¿Sí me hago entender? Así que no se desanimen, pero me alegro que lo hayan hecho. La primera parte de la rendición de cuentas es importante porque nos obliga o nos lleva a tratar de cumplir las metas que hemos hecho. ¿Me hago entender? Ok. Entonces siempre es importante eso. Voy a preguntar, y por cuestión de tiempo no vamos a preguntar a cada uno, pero sí es necesario que se tomen el tiempo necesario cuando lo hacen con alguien, con una persona o con un grupo ya. Pero por ejemplo, estas cosas siempre vamos a rendir cuenta. La palabra, la oración, vida espiritual y la obediencia, dependiendo a qué es lo que te damos como metas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser sencillo. Yo les voy a preguntar, por ejemplo, cómo le fue en el tiempo la palabra, oración, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer es con nuestro dedo, si nos fue bien, o si lo hicimos regularmente, así. Si fue más o menos así, y si no lo hice, así. Y vamos a ser honestos, porque esto no se trata de impresionar a nadie, sino que se trata de realmente crecer. Otra cosa, chicos, en el tema de vida espiritual, cuando se genera la confianza suficiente en el tiempo de vida espiritual, la idea es que podamos nosotros confesar unos a otros, o si estoy con una sola persona, cuál es el pecado con el que estoy luchando. ¿Sí? Y la idea es preguntar cómo te está yendo con eso. Por eso esta parte es sumamente importante, porque ayudas al nuevo creyente a ser honesto en su relación con Dios. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cómo les fue, chicos, en el tiempo de la palabra esta semana? La lectura de la palabra. ¿Okay? Muy bien. Ahora sí, ¿cómo les fue en su tiempo de oración esta semana? Okay. ¿Cómo les fue con su pecado favorito? Victorioso. Con su pecado. No, Victorioso. Like. ¿Cómo le fue con su pecado favorito? Ok. Esto es ¿Y cómo les fue con la meta que habíamos establecido de compartir con alguien de nuestro mapa Oikos la semana pasada? ¿Cómo les fue? No estoy preguntando si alguien creyó, no, estoy preguntando solamente si compartimos el testimonio de los 3 círculos. Si lo hiciste con 1 o 2, pues bien. Like. Ok, excelente. Muy bien, chicos. Excelente, muchas gracias. Por tiempo no vamos a cantar algo, pero quiero leer un salmo que me encanta. ¿Sí? Y quiero alabar a Dios por lo que ese salmo dice. El Salmo 18, si tienen Biblia a la mano. Si alguien puede leer el versículo 1 y 2. Salmo 18, verso 1 y 2. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo pueda leer? Te amo, Señor, tú eres mi fuerza.
El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Amén. Gracias. Muchas gracias, Ley. Qué impresionante. Me encanta como el salmista dice que Dios, que el Señor y Jehová es nuestra fortaleza, es nuestro castillo, es nuestro libertador, es nuestro refugio, es nuestra fuerza. ¿Y sabes qué me encanta más? Que dice mi, se repite muchas veces mi, esa preposición mi. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que es un Dios personal, que es un Dios real, que es un Dios único en tu vida. Y ese Dios único y personal es nuestra fortaleza, nuestro refugio. Es el lugar más seguro donde puedo estar. Así que alabo a Dios y alabemos a Dios porque Él es un Dios personal. ¿Sí? Excelente. Entonces, ahora sí, vamos a entrar al tema que vamos a estudiar hoy. Y quiero que me acompañen todos con su Biblia, por favor. En Lucas capítulo 18, versículo 9 y 14. Como abro un paréntesis ahí, ¿dónde estamos en los tres tercios ahorita? En el segundo, en la primera parte. Exactamente, en el segundo de la primera parte. Muy bien. Cerramos el paréntesis y seguimos. Muy bien. Lucas 18, versículo 9 al 14. Quiero pedir a alguien que, por favor, capítulo 18, 9 al 14, si un voluntario o voluntaria puede leer todo el pasaje, por favor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé que propicio a mí, pecador, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Perfecto, excelente. Solamente para poner un poquito de contexto, un fariseo, porque hay 2 personajes, un fariseo y también un publicano. Un fariseo era un doctor de la ley, era un religioso de ese tiempo, alguien que conocía muy bien las escrituras y vivía de una manera moral, según ellos, de una manera correcta. Y un publicano eran judíos que servían a los romanos como cobradores de impuestos. Aunque los publicanos usualmente eran gente que tenía mucho dinero, tenían una pésima reputación, eran queridos, eran odiados entre los judíos, porque primero los consideraban traidores por servir a Roma siendo judíos, y en segundo lugar, porque cobraban impuestos más allá de lo que realmente ellos hacían. Entonces Jesús está hablando acerca de estos 2 hombres. Abro paréntesis, chicos, un ratito. ¿Por qué hago esto? Porque voy a enseñar o voy a estudiar la palabra de una persona que no es creyente. Y los creyentes, yo no puedo asumir que el no creyente conoce o entiende algunos términos bíblicos. Asimismo, debo recordarle que cuando estoy estudiando con alguien, una persona nueva, la idea no es usar términos cristianos, ¿no? Porque a veces estamos, a ver, amén, hablamos la Biblia, amén, gloria a Dios. No, estás estudiando la Biblia como un no creyente, ¿sí? Entonces, es lo más sencillo posible para que la otra persona entienda. Cierro paréntesis y seguimos. ¿Ok? Alguien que me pueda decir la historia en sus propias palabras, no sacar ninguna enseñanza, solamente contar la historia en sus propias palabras.
Había como dos hombres parados en el templo orando y uno de ellos se creía como muy bueno. Estaba diciendo qué bueno soy, menos mal que no soy como estas personas malas, como esta persona que está aquí, que busca el dinero de la gente, mientras que la otra persona era como alguien que buscaba el dinero de los impuestos para el Estado y estaba diciendo he sido malo, he desobedecido a Dios y le estaba pidiendo a Dios que lo perdonase. Excelente, muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos dice este pasaje que acabamos de leer y revisar acerca de Dios? ¿Qué nos puede decir o nos puede mostrar acerca de Dios? Que a veces, revisemos. ¿Sí? Que a veces no somos capaces de ver nuestro propio pecado, sino vemos más el de los demás. Ok. Y la intención también con la que hacemos las cosas, que no por el simple hecho de ofrendar, diezmar, ya estamos haciendo las cosas bien, sino también es la intención del corazón, ¿no? El Señor ve nuestras intenciones del corazón. Ok. ¿Algo más que diga? ¿Qué dice acerca de Dios? ¿Qué nos da a entender acerca de Dios? Por ejemplo, una de las cosas que veo acerca de Dios es que a Él no le interesa lo que tú hagas, no lo sorprende. ¿No es cierto? ¿Qué más ves acerca de Dios? El fariseo ve todas sus obras, porque era legalista, ¿no? Ok. Y más, Ya. pero son cosas que el Señor, pues, la salvación es por gracia, ¿no? Por lo mismo que puedas hacer aquí en la tierra. Ya. Entonces, vemos que... Bien. Bueno. Y vemos que el Señor, como dice Santiago, no hace excepción de personas. Por más que ellos sean doctores de la ley, se sabían todo el Antiguo Testamento, porque un fariseo tenía que saber todo la Torá, ¿no? Entonces, Dios ve el corazón arrepentido, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí, vemos que a Dios no le sorprende lo que hagamos, y mencionaste bien, Dios ve el corazón arrepentido. Miren, abro paréntesis, cada vez que yo abro paréntesis es como para no perderlo dentro de línea, pero hacer aclaración. El propósito cuando yo hago esto, no es que yo enseñe, es dejar que la palabra hable a la persona con la que estás compartiendo. ¿Me hago entender? Les animo a tener paciencia. Hay gente que va a decir herejías y media porque primera vez que estudian la Biblia. Pero lo importante es que tú dirijas el estudio. Hables menos, pero que tú dirijas el estudio. Por ejemplo, estamos hablando acerca de Dios en este momento. Que Él vea, que mire el pasaje y diga, ¿qué me dice en cuanto a Dios? ¿No? Todavía no entramos a los hombres, pero sí me hago entender. Es un estudio inductivo, que Él extraiga lo que Dios esté mostrando a través de su palabra, no lo que yo haga. Al principio, cuando yo empecé a aplicar esto, me costaba porque yo quería enseñar, quería decirle que Él entienda. No, la idea de esto es que Él empieza a aprender a estudiar la Biblia y él o ella extraigan las verdades que Dios quiere comunicar. ¿Me hago entender? Entonces, a veces hay que ser paciente porque vos le preguntas y la persona no está ahí y somos tentados a responder. No, paciencia. Deja que Dios hable. ¿Ok? Cierro el paréntesis y seguimos.
Entonces vimos dos cosas acerca de Dios. ¿Qué nos dice este pasaje acerca del hombre? Acerca de los hombres. Que es soberbio. ¿Ya? Tiene un corazón soberbio. Se enaltece. ¿Dónde ves eso? En lo que está diciendo el fariseo. Que él dice, yo ok, ayuno, yo hago versículo esto, 11. lo otro, y lo demás no. Que es soberbio en lo que él hace. El corazón, ¿no? Ahí se manifiesta el corazón perverso del hombre caído. Como que se jacta, ¿no es cierto? Se jacta por lo que sabe. Exacto. Perfecto. Muy buena observación. ¿Qué más nos dice acerca del hombre? Veo dos tipos de personas, ¿no? El que se Ya. jacta, ¿no? Y la otra persona que es El pobre de espíritu, que se sabe. Sí. ¿Qué más? Tomen en cuenta cuál es el propósito de la historia de Jesús. Versículo 9. ¿Cuál era el propósito de la historia de Jesús? Líbranos del pecado. Versículo 9. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Jesús contó esta historia? ¿Qué había? Que unos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Exacto, interesante. Jesús cuenta esta historia a raíz que al parecer algunos de los que estaban escuchando confiaban en sí mismos, ¿no? Ahí viene lo que mencionaba, soberbio, altivos, y encima menospreciaban a otros. ¿Qué más nos dice este pasaje acerca del hombre? Orgulloso, porque piensa que es mejor que otros. Bueno, nuestra Sí. manera de orar, ¿no? Ya. La, Sí, muy la buena manera en la observación. que nos debemos dirigir a Dios. Una oración que le falta alabanza, le falta que le redima de los pecados que ha hecho durante la semana, o le falta un montón de pasos de la oración. Se centra nada más que su obra y que En el versículo 14 también Lucas exalta que uno de los atributos de Dios, ¿no? Que es justo, ¿no? Porque dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será bendecido. Demuestra que Dios es justo. Odia la Ya, soberbia. muy buena observación. Ahora, ¿cuál es según el fariseo, como vimos, muestra una actitud de soberbia y todo eso, por las cosas que él hacía, se dan cuenta ahí en versículo 11, pero en el versículo 13, el publicano, ¿cuál era? ¿Cómo se sentía él? ¿Y cómo él acude hacia Dios? el publicano se sentía con una paz de los católicos, vamos, que van por obra. Y el otro se sentía fatal, vamos. El publicano por su pecado se sentía lejos del Señor, ¿no? Ajá. Se sentía indigno, ¿no? Por así Sí. decirlo. ¿Y qué le pide él a Dios? Compasión. Versículo 13. Ajá. ¿Qué le pide? Sé propicio a mí, dice. ¿Saben? La palabra propiciación es estar satisfecho. Es como Dios, satisfácete a ti mismo. Esa es la idea. Y noten el contraste. Jesús hace un contraste. Un hombre que se consideraba justo se presenta ante Dios siendo como queriendo sorprender a Dios por todo lo que hacía, y contrasta con un hombre pecador consciente de su condición, que lo único que clama a Dios es que Dios sea condescendiente con él a pesar de quien él era, sin presentar excusas, en arrepentimiento. ¿Y cuál sale perdonado de los dos? O justificado. Que se humilla. El que se humilla.
Interesante. Otra pregunta. ¿Hay algún pecado que uno debe evitar o cuidar según este pasaje? La arrogancia. ¿Cuál, perdón? La arrogancia, la soberbia. Ajá. ¿Qué más? Y no enaltecernos por nada. Desobediencia también. ¿Sabes cuál otro pecado hay? Muy bueno lo que dijeron. Arrogancia, soberbia, autoconfianza, como dice en el versículo 9. El menosprecio a otros por quien yo hago, lo que soy. Pero ¿sabes cuál también hay? Es la autojusticia. ¿Qué es la autojusticia? Es cuando yo hago algo que creo que debe sorprender a Dios o que me merezco algo de Dios por lo que yo hago. ¿Sí? Eso es la autojusticia. Yo merezco el cielo. Yo merezco el perdón de Dios porque hago esto y soy religioso y soy aquello. Pero es interesante que a Dios no le interesa. ¿Sí? Entonces, y otra pregunta, ¿hay alguna promesa, alguna verdad que puedo ver en este pasaje? Que si eres pobre de espíritu, entrarás en el reino de los cielos. De hecho, Excelente, muy buena observación. ¿Qué más? El que se humilla será justificado. Sí, sí. ¿Cómo? A través del arrepentimiento. Exacto, espectacular, muy bien. ¿Y quién puede justificar según el versículo 13? Dios. Dios es propicio. Mira, me llama la atención el versículo 13 cuando dice, el publicano estando lejos. Él estaba lejos de Dios, él no merecía estar ahí, pero en arrepentimiento, en humillación, en humildad, acude al único que le podría justificar. ¿Sí? Entonces, mira, el fariseo confiaba en su propia justicia. Iba a Dios, sí, pero confiando en su propia justicia. El publicano venía a Dios clamando por su justicia, por la justicia de Dios, no la suya propia. ¿Sí? Ahora quiero terminar preguntándote esta historia. ¿Con quién te identificas? a veces con el fariseo, ¿no? Cuando de verdad te arrepientes de un pecado, con el publicano, ¿no? Que te da vergüenza hasta llorar, o decir, te da vergüenza hasta de ser salvo, pero no merezco casi, ¿no? La salvación, porque pecamos tanto. Antes éramos como el fariseo, ¿no? Antes de ser creyentes éramos como el fariseo, ¿no? Ahora como somos como el publicano, porque nos hemos arrepentido, nos hemos humillado al Señor. Pues sí, me identifico como el fariseo. Acá me pienso que sí soy pecadora, pero no soy tan pecadora como otros. Entonces ahí la tendencia es mirar los fallos de los otros y así como la autojustificación. Como yo he hecho eso porque tengo esta razón o tengo otra, entonces, pero cuando vemos los fallos de los demás, como ya, porque es pecador. Excelente, muy buena observación. Ok, increíble. Solo a modo de repaso de esta historia de esperanza, vimos cómo es fácil para el ser humano confiar en nuestras propias obras y pretender que Dios va a sorprenderse, que es por la religión,
Y la única manera como podemos ser perdonados es a través del arrepentimiento y la confianza no en mi obra, sino en su obra. Increíble. Quiero abrir un paréntesis aquí. Bueno, mira, este pasaje es precioso y cuando uno está entre creyentes puede profundizar y desmenuzarlo y sacarle el jugo. Pero no olviden que estamos discipulando a una persona no creyente. Y el entendimiento que él vaya a tener no es la misma que la que tú tengas. Y tienes que navegar con él en la medida de lo que Dios va hablándole a él. A veces te vas a sorprender. Pero la idea de esa pregunta es sumamente importante. ¿Con quién te identifica? Y el propósito de la historia de esperanza. Y la historia de esperanza tú vas a entender, o te va a dar cierta luz, si cuando compartiste los 3 círculos y la persona dijo, sí, yo quiero aceptar a Cristo, si realmente entendió o no la gracia. ¿Sí? Y a través de la historia de esperanza va a ir navegando sobre eso. Si la persona dijo que no quiere seguir a Cristo, pero está estudiando, vas a tener la oportunidad de dirigirlo hacia el Evangelio. El Evangelio no se trata de mí, se trata de lo que Él hizo en la cruz. Sé que ya en España, muy fuerte, al igual que en muchas ciudades de Latinoamérica, el tema del catolicismo. No vamos a atacar al catolicismo. Dejemos que Dios confronte el catolicismo y la religiosidad de cada uno. ¿Sí me hago entender? A través de la palabra. No vas a decir los evangélicos y de la iglesia cristiana somos. No. Déjalo que la palabra le hable. Ahora, un punto aquí importante. Aunque las historias de esperanza las vamos a llevar tal cual se lo mencioné ahora, hay 4 preguntas o 4 aspectos básicos al desarrollar la historia. ¿Qué dice acerca de Dios? ¿Qué dice acerca del hombre? ¿Hay algún pecado que evitar? ¿Hay alguna verdad o alguna promesa que creer? Son los 4 aspectos sobre los cuales vamos a ir navegando. Es nuestro bosquejo, por así decirlo. Ojo, la idea, aunque es fácil el pasaje, yo les animo a que ustedes lo lean y lo estudien antes de compartirlo. ¿Para qué? Para que dirijan bien hacia el mensaje central del pasaje. ¿Cuál es el mensaje central del pasaje? A ver, ¿qué piensan? Que no te salva por obra, que no vale ir a Dios con obras, sino que tienes que ser humilde y arrepentirte de tus pecados. Exacto. Excelente. Entonces, cuando yo entiendo esa idea central, mis preguntas, mis únicas aportaciones van para dirigir a la persona hacia la verdad central. No queremos que la persona termine diciendo, sí, es que linda la Biblia, me dice que yo no debo ser orgulloso. No es eso lo que está diciendo. Va más allá. ¿Sí me hago entender? No es que vea la Biblia como un pasaje moralista. Es el sentido de esto es que no es por mi justicia, es por su justicia. Pero obviamente él lo va a ver en los términos de lo que Dios le permite entender. ¿Sí me entienden esa parte? Sí. Ok. Entonces no se olviden. ¿Qué hicimos en la historia? Leer, que lo lea alguien, o la persona lo puede leer una sola vez, o 2 veces, que lo diga en sus propias palabras, y luego basamos el formato entre qué dice de Dios el pasaje, qué dice acerca del hombre, que dice hay un pecado que evitar y luego alguna verdad o alguna promesa que creer. ¿Listo? Eso es básico. ¿Preguntas hasta ahí? Todo bien. ¿No? ¿Ok? Vamos a saltar el tema de la práctica ahora por cuestión de tiempo y quiero pasar directamente a la visión. Entonces, en la visión, uno puede compartir un pasaje que simplemente nos recuerde por qué hacemos lo que estamos haciendo. Mateo 28, 19, por favor, si no lo puede leer. Mateo 19. Buenas. Buenas. Mateo 28, 19. Sí, por favor.
Perdón, me equivoqué. Mateo 20, por favor. Mateo 20, versículo 6. Mateo 26. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Sigo? Versículo 7, sí. Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Sabes? Alguien me dijo, uno de mis mentores me dijo, estos son uno de los pasajes más tristes en la Biblia. Y el contexto habla de una parábola que cuenta Jesús de los reos. ¿Sabes qué era lo triste? Que el hombre que relata la historia va y encuentra a varios obreros que estaban sin hacer nada. Y cuando le pregunta, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Por qué no están haciendo nada? La respuesta de ellos fue: porque nadie nos ha contratado. Porque nadie nos ha dicho qué hacer y cómo hacerlo. ¿Saben? Creo que el tema de hacer discípulos, hay muchísimos creyentes que no lo están haciendo. ¿Sabes por qué? Porque nadie les ha entrenado, nadie les ha preparado para salir a la labor. Pero ahora que el Señor nos está permitiendo a ti y a mí ser entrenados, es para que podamos salir al campo a sembrar, pero también a cosechar. Y seguro en tu iglesia hay varios hermanos que les gustaría o quisieran hacer algo para Dios, pero no saben cómo hacerlo. Yo te digo, entrénalos, para que salgamos juntos hacia la gran cosecha. ¿Sí? Así que, ánimo. Queremos ser hombres y mujeres preparados para toda la vida. Y por último, vamos a ver lo de las metas. Para esta semana vamos a seguir compartiendo con alguien más de nuestro mapa Oikos el Evangelio, el testimonio y los 3 círculos, ¿sí? Y también quisiera escuchar, bueno, sé que son varios, pero no los puedo ver, se hace un poco complicado, pero voy a pedirles que ya al cerrar y al orar y todo eso, se van a hacer en grupos de 2, por favor. Y vamos a hacer 2 cosas. Vamos a hacerlo en la práctica en este momento. Vamos a practicar el testimonio y los 3 círculos, por favor. Y la otra cosa es que tú con la persona de al lado vas a compartir una meta, ¿sí?, específica. Las metas tienen que ser específicas en cuanto a la palabra, la oración, ¿ya?, y la vida espiritual. Por ejemplo, mi meta para esta semana va a ser, voy a compartir el Evangelio con un amigo que se llama Misami, que es alguien que yo ya conozco, he hecho buenas relaciones, y esta semana voy a compartir el Evangelio con él. ¿Sí? También esta semana voy a dedicar 30 minutos para poder leer la palabra y poder orar. Voy a empezar a leer, ya terminé el Evangelio de Lucas, y voy a empezar a leer el Evangelio de Juan, todo el Evangelio de Juan esta semana. Así que voy a dedicar eso. Y con respecto a mi pecado favorito, me comprometo con mi esposa voy a animarle a que me pregunte: ¿qué tal? ¿Cómo fue tu día con tu pecado favorito? Y voy honestamente a rendirle cuentas de cómo voy con eso. ¿Sí? ¿Ok? Entonces la próxima semana, cuando tengamos el tiempo de discipulado, voy a rendir cuentas de mis metas. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que les voy a pedir es que se unan en pareja. Si hay alguien nuevo y no sabe lo del testimonio de este círculo, bueno, lo vas a hacer para que él lo vea. Y, a ver, déjame hacer, a ver. Ok. Entonces, para que lo vea, pero sí vamos a establecer las metas juntos. Entonces, la próxima semana, en el tiempo de la rendición de cuentas, o el primer tercio, la primera parte, con las mismas parejas, vas a preguntar eso. Oye, ¿cómo te fue con tu tiempo de la palabra? Y si algo somos expertos los cristianos, es que queremos vernos bien delante de otros. La rendición de cuentas es creer en el nuevo discípulo, un nuevo ADN de honestidad. Cuando yo lo hago con mis hijos, es difícil decirles a mis hijos:
cuando hacemos, dice papi, cuando le toca a mi hijo, me dice papi, ¿cómo estuviste tu tiempo de la palabra? Cuesta decirle, esta semana estuve muy flojo, pero a la vez me anima para que la siguiente semana tengo que hacer. ¿Sí me hago entender? Sí. Yo le digo a mis hijos, se trata de ser honestos. Cuando me dice mi esposa, bueno, con mis hijos obviamente no, pero ¿cómo vas con tu pecado favorito? Ah, esta semana hemos sido amiguis con mi pecado favorito. No, es vergonzoso, pero es liberador. En vez de caminar solos y ocultos. ¿Sí me hago entender? Ahora, yo sé que llegar al tema del pecado y confesar mi pecado a otro, no lo vas a hacer con cualquiera. Pero a medida que agarras confianza, entonces hacerlo. Y cuando tú discipulas a alguien, un nuevo creyente, desde el inicio, debemos cambiar ese ADN que la iglesia cristiana tenemos, de crear una apariencia. Vamos al servicio y todos somos como el fariseo. ¿No? Ay, mira qué lindo que soy. No, es crear en el nuevo discípulo la honestidad de caminar con alguien y decirle, no me fue bien esta semana. ¿Sí? Así que les animo. ¿Ok? ¿Preguntas? No hay preguntas. Excelente. Entonces, vamos a hacer algo. Para la próxima semana voy a pedirle a Ada. Yo saber si la semana pasada lo hice yo. Entonces, Que lo haga Daisy. Ada, entonces tú vas a dirigir el primer tercio, ¿ok? O Lo sea, que es la rendición de cuentas y la alabanza. la rendición de cuentas para quién, que yo lo hago. No. Comienza. Si quieres una persona, tú vas a Tú empezar esa parte. dirige. Que yo diga lo que. Le preguntas a otra persona, ¿y cómo te ha ido? Ah, vale. El inicio. Y a la vez. Sí, solo que nada, la próxima semana lo vamos a hacer en parejas. Las mismas que terminan hoy van a ser. Entonces tú organizas toda esa parte, ¿sí? Yo voy a hacer el segundo tercio, voy a continuar con otra historia de esperanza, voy a modelarlo de nuevo y voy a pedirle a uno de los machos varones masculinos, pecho peludo que esté por ahí, que se haga cargo del tercer tercio, un voluntario que se haga cargo del tercer tercio, la visión, un pasaje simplemente para recordarnos lo que estamos haciendo y llamarnos o invitarnos a definir nuestras metas. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién tiene evangelio? Ese es José Pablo. José Pablo. Yo mismo. José Pablo. ¿Hablo? Sí. Excelente. Entonces, mire, la próxima semana vamos a tener nuestro tiempo. Ya no voy a hacer paréntesis, solamente vamos a estar leyendo nuestro tiempo tal cual deberíamos hacerlo con nosotros. ¿Estamos? Entonces, el formato, no olviden, se llama 3 tercios. Es lo que vamos a estar viendo. Y la próxima semana vamos a ver otra historia de esperanza, lo voy a volver a hacer yo. Y la siguiente, un voluntario lo va a hacer. Entonces, la idea es, miren, lo importante en esto es poder modelarlo para que la otra persona sepa cómo tiene que hacerlo. Y en el proceso uno va corrigiendo, si no lo hagas así, en esta parte no debiste haber hecho eso. Porque mira, lo importante no es que tú lo sepas. Lo importante es que los discípulos que hagamos lo sepan para que hagan discípulos. Queremos ver varias generaciones de discípulos. ¿Sí? Y les animo esta semana. No olviden sus metas esta semana. La meta general es que vamos a compartir el Evangelio con alguien de nuestro mapa hoy o con cualquier persona. De modo que la próxima semana, si alguien no lo ha dicho en la rendición de cuentas, bueno, que se le caiga la cara de vergüenza por eso, no importa. Pero es motivarnos a hacer. ¿Ya? Entonces, déjenme orar por ustedes para terminar. Y entonces, al finalizar ustedes, yo voy a pedir que se pongan en parejas, ¿no? Practiquen el testimonio y los 3 círculos y defina su meta. Y anota la meta que tu compañero va a decir.
Porque le vas a preguntar a esta semana si lo cumplió o no lo cumplió. Sí, lo ¿Estamos? apuntar. Sí. Excelente. Yo la Déjenme orar apunto. por ustedes. La apunto de Querido Dios y buen Padre, gracias. Gracias porque tú nos llamaste a nosotros. Nos hiciste tus hijos cuando no lo merecíamos. Y nos diste la loable tarea de hacer discípulos a todas las etnias. Señor, ayúdame a ser un discípulo que hace discípulos. Ayúdame a caminar a mí contigo para llevar a otros a que caminen también junto a ti. Padre, estoy convencido de que de alguno de estos chicos tú vas a encontrar Fred, hombres o mujeres fieles, reproducibles, enseñables y disponibles, que van a alcanzar y van a impactar enormemente la comunidad donde están y la ciudad de Sevilla. Señor, no queremos ver templos llenos. Queremos ver hombres y mujeres que te sigan. Y Señor, te ruego que empieces un avivamiento en Sevilla y uses a estos jóvenes, Señor, apasionados por ti, para empezar iglesias en las cafeterías, en los parques, llevar a la gente a Cristo en primer lugar, antes que a una iglesia, antes que a un templo. Señor, úsales. Padre, que puedan ser intencionales en orar por su mapa o hijos. Señor, preséntale a la gente que estás preparando para creer. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y ayúdame a mí a modelar aquello que estoy enseñando. Concédeme el privilegio esta semana de poder presentar el Evangelio a alguien, tal como lo estamos aprendiendo. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bien. Chicos, déjenme tomarles una foto. Recuerdo. Péguense, pónganse bonitos. ¿Listos? 1, 2, 3, ahí va. 2, 3. Una screenshot, 1, 2, 3. Eso es. Bueno, chicos, ha sido un placer verlos. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Sí, Gracias. muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. Adiós, bendiciones, saludos. Bendiciones. No es voluntario, me ha elegido a mí. Bueno, vamos a ver, rendición de cuentas. Bueno, a ver, ahora de pareja, ¿no? Pero rendición de cuentas en pareja. O No, ahora yo vamos a tengo que practicar. rendirle las cuentas aquí. No, para la próxima vez. Pero para la próxima vez. ¿A Está todos? deseando mandar, está deseando mandar. No, yo No, vas a dirigir la revisión de cuentas y la alabanza para Pero la próxima ahora semana.